Bueno, continuando con el programa de este evento, pasaremos a nuestra siguiente ponencia. También seguro que será un espectáculo de presentación. Es un honor para mí presentar al doctor Armando Uceda. El doctor Armando es doctor en física, graduado de la Universidad de Texas en Austin. También tiene un máster en ciencias de la Universidad de Buckner en Leesburg, Pensilvania. Y hoy me acabo de dar cuenta de algo. Yo creí que el doctor Armando era graduado de ciencias naturales, pero no. El doctor Armando graduado de la Escuela Superior del Profesorado en la licenciatura de Matemática y Física. Profesor titular de Física en la Universidad Pedagógica Nacional. Probablemente ha sido alumno, ustedes han sido alumnos del doctor Armando. También tuvo el honor de ser vicerrector académico de esta universidad. Ha sido profesor en el posgrado, también lo ha coordinado, así que tenemos con nosotros a una eminencia. El doctor Armando el día de hoy nos hablará desde cómo nos hemos llegado desde el transistor hasta el celular, así que le damos un fuerte aplauso al doctor Armando y le entregamos el micrófono. Buenos días. Qué grato tener audiencia que está sonando el día de hoy voy a empezar algo que va a parecer, es un relato que voy a hacer. Va a parecer ciencia ficción en algunos momentos, y lo interesante de esto es que mi generación creció con todo esto. Es decir, cuando yo estaba preparando esta charla, estaba haciendo memoria de varias cosas que habían pasado en mi vida, y como estudiante también, cuando yo llegué a la escuela superior, la forma de cálculo más avanzada que había en el planeta era la regla de cálculo. Una regla que uno la movía, ¿verdad? Y daba un seminario a los naturales de matemáticas, lo daba Lacho, un buen amigo, donde una regla grande muy bonita que tenía, una fila, que explicaba cómo hacer multiplicaciones, divisiones, logaritmos y todo. Y los estudiantes comprábamos una y la andábamos en la bolsa. Otro nivel. Los de ingeniería también lo hacían en la nacional, ¿verdad? Bueno, como Marinita me ayudó avanzando con la presentación, pues yo voy a saltarme varios milenios. Voy a hacer un pedacito en el cual me regreso antes de lo que planteó Marinita, la doctora Marina, y después hago el salto. Muy interesante también porque Luis tocó una parte que es de extraordinaria importancia, es que esto no es para jugar, sirve, pero toma tiempo. Para llegar a ser los nanorobots, la mecánica cuántica tuvo que aclarar cuál era la partida de ejemplo de la química bien y de la misma física, ¿verdad? A mí me tocó ver el transistor al celular y
son 125 años de física cuántica que están acá. Se lo que andamos, ¿verdad? Bueno, hoy celebramos más que una tecnología, celebramos una idea que nació en los laboratorios cuánticos, pero que hoy vibra en el cerebro de todos ustedes. Bueno, me he regresado 1.700 millones de años atrás, o sea, un poquito antes de Demócrito, Margarita, solo para mostrarles lo que, en mi opinión, es en dónde nacieron las humanidades y en dónde nació la química como ciencia experimental, que en aquel entonces estaba muy unido a la física. Y además, hay otra referencia que la verdad hace pensar. Una conversación entre humanos en una caverna probablemente en el Paleolítico superior. Nuestra tarea hoy. Ahí están haciendo lo que yo considero el primer experimento de química. Y es pura cuántica. Pues sí, empecemos por la línea temporal. Lo primero que sugiere es que... Y yo que sabía que ustedes andaban ahí con la cabeza. Olvidémonos de ese tema. Nunca se sabe quién está con nosotros, ¿verdad? Eso lo están oyendo ustedes. Es un podcast que solo es posible hacer en español desde abril de este año. Y es hecho con inteligencia artificial gracias al desarrollo de la mecánica cuántica. Es entenderlo, controlarlo, incluso crearlo. ¿Qué pasos podemos imaginar ahí dentro? Podríamos pensar en varias etapas clave. Primero, quizá un uso muy oportunista. ¿Ve que están lloviendo en el experimento de una caverna? Para alimentarte, para utilizar. Están quemando leña Pero sin saber cómo mantener. como la humanidad lo hizo 1.700 millones de años. Todavía que no. Paso enorme. Aprender a conservar esas cosas. Alimentar el fuego. Eso ya requiere pensar a futuro, organización. Claro, mantenerlo. Qué responsabilidad. Imagino la tensión constante de que no. Esa lámina la pongo ahí porque uno de mis biólogos favoritos, Edward O. Wilson, en un conversatorio como este, que se dio entre él y el otro, él era un biólogo experto en hormigas y su forma de ver la biología era esa. Edward O. Wilson, el otro que estaba participando era otro biólogo de Harvard, Watson. Ustedes recuerdan de la doble hélice. Las posiciones eran muy diferentes, las personalidades eran muy diferentes. Y Wilson resumió lo que estaba pasando en el mundo. Él murió hace poco, diciendo: los humanos nos comportamos con emociones que aprendimos en el Paleolítico, en las cavernas, con instituciones que nos organizaron, que vienen del medioevo, la iglesia, el Estado-nación, y vivimos en el siglo XXI creyendo que somos dioses de la tecnología. Y lo más interesante lo agregó, y eso es un peligro. Entonces, se lo digo porque es un tweet famoso de él en esa conferencia que me sirve de contexto.
Bueno, continuemos entonces. Ahí sigue. Ah, no, para atrás, esta cosa está por eso. Bueno, salto a 1900, me paso por casi parte de la charla que dio Marinita, y pongo 8 nombres. A propósito, no hay ninguna mujer ahí en el desarrollo de esos momentos de la mecánica cuántica, porque las mujeres no tenían acceso a las universidades. Sin embargo, mi querido departamento de física, Escuela de Física de la Universidad Autónoma de Honduras, esta semana pasada, honró el nombre de una mujer de la física matemática que tuvo que ver con la mecánica cuántica, Emma Noether, ¿verdad? Creo que se llamaba. Si no me equivoco, le fue esta semana que hicieron. Sí. Bueno, Max Planck hizo una cosa espectacular, que era una locura pensar eso. Albert Einstein tomó la idea de Planck y explicó el efecto fotoeléctrico y empezaron a dudar de que la única visión que había del electromagnetismo era la maravilla matemática que un inglés de nombre Maxwell había formulado, donde quedaba claro que la naturaleza de la luz era ondulatoria. Pero este efecto fotoeléctrico no se podía explicar si no era pensando que de acá estaba viniendo un océano, una lluvia de partículas a las que terminaron acuñándolas con el nombre de fotones. Niels Bohr hizo el modelo atómico que más amamos. Ese meme pegó. No es cierto, pero es un gran modelo. Tiene el problema que caminaba con hidrógeno y ahí dejaba. Pero luego un joven, Peter Rowley, esta historia bonita, llegó de parranda porque era joven y el hermano mayor le dijo, hombre, ya tenía tantos años y no has terminado tu tesis de doctorado, para hacer París. En Noruega, ¿de dónde era Niels Bohr? Era de Dinamarca. Está Niels Bohr, que esa es la punta de lanza en la ciencia ahorita. Andaba y se fue. 3 meses después regresó y el hermano le preguntó, bueno, ¿y tu tesis? No, ya le escribí como 23 páginas. Y la mandó a la Universidad de París y el comité no hallaba qué hacer. Otro físico mayor, que era premio Nobel, se la mandó a un amigo que su nombre era Albert Einstein, y Einstein dijo, esa es la idea que hemos estado esperando desde hace una década. Entonces, así como hay tormenta de fotones, hay tormenta de electrones que se comportan como partículas, nos enseñan a nosotros, pero se difractan como también lo hace una onda. Wolfram Pauli, de los químicos, metió ese principio de exclusión que le dio razón de ser la tabla periódica, y Schrödinger hizo una maravillosa ecuación de onda. Heisenberg, en una isla Helgoland, muy joven, resolvió un problema que Schrödinger, pero no usó las ecuaciones diferenciales de Schrödinger, sino el álgebra de matrices, y se miraba que eran dos mundos diferentes, luego comprobaron que no. Y Heisenberg también puso el principio de incertidumbre y dejó a los filósofos emproblemados hasta el día de hoy. Paul Dirac, si todo aquello sonaba espectacular, Paul Dirac combinó relatividad, relatividad especial con mecánica cuántica y creó una ecuación relativista que al resolverla le aparecieron cosas raras. El electrón, ahí ya tenía razón de ser, pero le apareció un número que solo se entendía si tenía una masa negativa, por llamarlo de una manera, no es que tenía masa negativa, pero que era un electrón, pero no doblaba como el electrón doblaba un campo magnético, sino que agarraba para otro lado. Era el zurdo del grupo minoritario. Bueno, eso es una locura, ¿verdad? No
no existe eso, pero la matemática, algo existe ahí. Pero alguien lo tomó en serio y en un experimento posterior salió que todos los electrones agarraban para la derecha, digamos, y el electrón, hubo uno de ellos que agarró para la izquierda y comprobaron que eran de materia, ¿verdad? Esa es la magia, el relato maravilloso que les estoy mencionando, ¿verdad? La formulación de una ecuación relativística que unificó la mecánica cuántica con la relatividad, anticipando incluso la existencia de la antimateria. El resultado de todo esto encontró un navío de la ciencia, de la biología, de la química, que venía desde el siglo XIX y que en el siglo XIX fue afinado por un soviético, Mendeleev, que sacó una tabla periódica con una intuición increíble, dejando los huecos necesarios, pero dejó de ser magia porque vino la mecánica cuántica y dijo: esa tabla periódica es correcta, estos números cuánticos sirven para eso, ¿verdad? Y necesitamos el concepto de spin para que todo saliera bien. Ahí la química tomó su partida de ingeniería. Anteriormente era, como son todas las disciplinas, adolescente, pero llegó a la mayoría de edad y digo, bueno, ahora sí. Y la biología también, lo crean, porque somos del mismo vecindario. Bueno, por acá llegó Marinita, ahora yo salto un poquito. Cuando uno usa inteligencia artificial puede generar cuadros resúmenes como aquel, pero no cometan el error de solo copiar y pegar. Este de la izquierda lo hice a mano yo, ese es correcto. Lo bonito lo hizo la inteligencia artificial. Aquel que le pedí Dios se equivocó, no me lo hizo correcto. Pongo ahí solo para que vean que se llama bonito aquel, pero no está correcto, ¿verdad? Empieza a delirar. Bueno, pero continuemos. Ese que está en el centro, que no se ve bien, es un tweet que sacaron hace como 5 años la Fundación Nobel celebrando el aniversario del descubrimiento de Planck, ¿verdad? Y ahí está la gráfica que Planck no podía entender. La negra, de color negro, es la clásica, conociendo toda la termodinámica del siglo XIX, funcionaba en la esquinita de abajo, pero después tenía lo que llamaban la catástrofe ultravioleta porque agarraba que tuviese energía infinita en ese experimento. Pero Planck cambió una integral por una sumatoria y dijo: esto me incomoda porque voy a volver discretos los valores de la energía. Pero probemos. Salió que era cierto. Tuvo precaución toda su vida, ganó el premio Nobel y no estaba absolutamente convencido de que ese resultado no iba a ser después cuestionado, y resulta que es una ley fundamental de la naturaleza. ¿Cuáles son las consecuencias? Los filósofos se van a ganar con Schrödinger, está allá, ¿verdad? Porque al final la mecánica cuántica, esa ecuación que aparece ahí, sí, que la vemos en física moderna, en física contemporánea, es un artefacto matemático en el fondo que tiene sentido físico solo cuando se eleva al cuadrado. Los ingenieros dicen, los físicos dicen, se multiplica por su complejo conjugado, pero se eleva al cuadrado. Y eso da una densidad de probabilidad, y eso sí puede servir para medir probabilidades de una partícula particular. Pero el caso de Schrödinger es la relación filosófica. Pero por otro lado, llegamos hasta 1947, ya vamos a llegar ahí, donde se inventa el primer transistor. Aquí tienen ustedes el objetivo de esta lámina, el papel fundamental que jugó la ley de Planck en la fundación de la física cuántica y sus vínculos con tecnologías actuales, desde los primeros detectores hasta los smartphones, como una narrativa visual que conecta el pasado, el presente y el futuro cuántico. Refuerzan el contexto académico cumulativo de este año internacional de la ciencia cuántica y la participación de nuestra universidad. Cuerpo negro, aquí lo estudiamos, es un
experimento histórico que tiene relevancia, abre el mundo cuántico y es una historia que no pierde vida. Hay poco smartphone como aplicación de la ciencia, es un contraste entre la ciencia de 1900 y sus aplicaciones actuales, es un salto tecnológico y la cuantización del conocimiento, ¿verdad? En la gráfica de Switzer es fabulosa y la ilustración artística del gato de Schrödinger es un círculo cuántico que, repito, desvela físicos teóricos y filósofos. Parecía que en 1900 todos los problemas estaban resueltos en física clásica, pero no fue así, ¿verdad? Hoy, más de un siglo, 125 años para ser exactos, tenemos detectores de radiación, tenemos los smartphones que usamos a diario y la tecnología cuántica es el corazón de nuestra vida. Y cuando escuchamos a los filósofos y los físicos teóricos contemporáneos, sigue siendo un bebé. Mucho falta para que conozcamos la mecánica cuántica. Bueno, me voy, allá está el experimento de Planck. Planck es un problema mayor con este trabajo. Y este es el que hacemos en clase, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Aquí tenía esto, lo voy a saltar, en Alemania. ¿Lo quieren? Este está cargado. Bueno, ese lo puse porque aquellas son las notas originales, aquí está un cuadernito, de uno de los 3 premios Nobel que hizo el primer transistor, que fabricó el primer transistor. Y ahí está que el 19 de diciembre se comió el mandado. Era un experimental. Fueron un teórico, 2 teóricos y un físico experimental. El experimental, los teóricos tenían todo claro, pero cuando el experimental lo construyó le dijeron así. Avanzó y se trabó el físico experimental, pero llegó un teórico y dijo, cambia eso. Lo cambiaron y funcionó. Solo que este fue el germanio, no el silicio. Ahí lo tienen, ese es el aparato original, como el tamaño de un puño. Es importante recordar eso. Ahí están las notas. Y los años 30 desarrollaron Bloch y Wilson la teoría de bandas que mencionó precisamente Luis. Es una idea maravillosa, pero está basada totalmente en probabilidades. Y ahorita me puse con el teléfono a consultar el ChatGPT, algo que me intrigó cuando hice mi tesis de doctorado. Uno habla, digamos, el cobre, cuando vemos la tabla periódica, tiene la estructura de un gas, no sé cuál es el que queda antes del cobre, átomo, no sé cuál. Pero ahí tiene un 3 de 10, 4 veces 1, ¿sí? Y uno lo prende y hace la reacción, y hace todo lo que el cobre está. Pero cuando los cuánticos ven eso, no le da 3 de 10, 4 veces 1. Les da 3, 9.7 y 1.3. Y todo el mundo dice, bueno, es que electrón es una fracción, pues. Ahí viene la interpretación probabilística. Las bandas son casas energéticas en donde puede o no estar un electrón. El cobre, el átomo de cobre tiene 29, creo que tiene, completo. Pero los electrones andan en su fiesta. Y a veces están bailando en el 4 veces 1, pero no están totalmente llenas esas bandas, porque la energía de Fermi dice, no está llena. Y se van a bailar allá al 3D, donde no cabían, se fueron metidos ahí. Y en ese modelo estadístico se ve que físicamente el electrón tiene su carga íntegra, pero en el momento de danzar probabilísticamente no está donde debería estar. Entonces, sino donde probabilísticamente quiere estar. Bueno, no sé, estoy hablando, delirando. Aquí está la famosa banda de conducción. Miren, está esa rayita de puntos, creo que es la que dice. No. Bueno, la teoría de banda. La simetría de Dirichlet, yo conocía a Dirichlet, te cuento. Y yo era un muchacho que estaba estudiando la realidad de un señor mayor, me pidió una estampilla para mandar una carta, una postal a México. En aquel entonces se hacían postales,
no había pasado. Y sacó la cartera y me daba 25 centavos de letra y yo se la regalo a la señora. Usted me dijo, tú haces eso porque eres latino y yo soy húngaro, yo soy latino también y te lo acepto. Pero un anglosajón no hace eso. Ves lo normal cobrar por su. Entonces platicamos un rato en un domingo, yo estaba estudiando el trabajo, estaba en poca vez la cuenta. Y estaba en el trabajo, me dijo, ¿qué estás haciendo? En una biblioteca estaba yo. Biblioteca del Departamento de Física, Matemática y Astronomía. Estoy leyendo, le dije yo, no había nada de ChatGPT ni nada de eso. Estoy leyendo este artículo de 1934. El de Wigner y Smoluchowski sobre teoría de grupos que descubrieron que metiendo la ecuación de Schrödinger, o sea, la ecuación de Schrödinger metía toda la simetría del cristal, podían entender lo que era conductividad. Entonces me dijo, este trabajo yo no sabía que era Wigner, el trabajo no me un poquito árido, confuso. Se fue caminando. De ahí regresó con un libro de física matemática. Aquí, hasta no la página, está bien explicadito eso. Solo abajo dice que están citando los autores del paper. No leas el paper, léete este libro. Y yo lo tomé. No voy a decir todo. Se regresó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo estaba con el paper original. No, leyendo este paper porque usted lo escribió Eugenio Wigner. Yo soy Wigner. En el libro está más claro, fíjense. Lecciones de la vida, ¿verdad? En el libro está más claro. Y ahí me contó que acababa de ayudar y estaba triste y platicó conmigo eso. Es uno de los grandes de la mecánica cuántica. Silicio y germanio en 1930. Bueno, me voy a ir ahora. Ahí tiene la teoría de bandas para los niveles de cobre de uno ahora, por ejemplo, cobre 001, película delgada, ese es, por ejemplo, una cara del cubo del cobre. Bueno, y aquí está el nacimiento del transistor, miren, ahí están los tres científicos que pusieron el primer dispositivo basado en propiedades cuánticas del material. John Bardeen, Walter Brattain, William Shockley, es un transistor de germanio y hice varios intentos, miren, de sacar la materia esencial. Y ahora la aplicación tecnológica. Ese es el primer radio que sacaron al mercado. Ese radio es del 1954, es un TR1, y lo fabuloso de ese radio transistores es que a la derecha está este es real. Es una foto, el rojo es una foto comercial, el otro es uno real. Vamos a ver si funciona esto. A friend of mine gave me this video a few months ago. It's a Richardson TR1. No lo voy solo, pero es un minuto. Transistor radio. Here's a closer look at the tag. You see it was made in 1954, 1952. Lo que quiero decirle, ese es más This is adelante. the original Se oye una transmisión earphones. de ese. No dura 2 minutos, no lo voy a ver todo. And here it is. Pero eso valía, era carísimo, ¿verdad? Y It does have a small crack on the back. There's a closer ese es el look primer at that. radio. Y And here's the back of it, the ¿cómo inside. transistores? It takes a Pero 22 ese radio volt sustituyó a unas cajas grandes que yo logré ver que eran
radios de tubo de vacío. and airspeed radio and sound, Y causó furor en el mundo que uno podía dar en la bolsa un radio de esos. and En everything mi casa is compraron un still radio original. como 10 años después, ¿verdad? Que era en la venta era que decía radio a transistores. Nadie sabía lo que era, pero todo el mundo decía que estaba tan grande. And it does. Bueno, There's two short clips. perdón, se lo muestro porque ahí está el radio. Luego viene el gran salto del circuito integrado. Miren, ¿qué es un circuito integrado? Es la integración de varios transistores, resistencias y conexiones sobre una parrilla, una misma pastilla o chip de silicio. ¿Verdad? Para llegar a donde Luis llegó en la hora anterior, falta mucho, falta llegar a circuitos integrados, porque este es el comienzo de la nanotecnología y aquello es el punto contemporáneo de la nanotecnología. Entonces, esto permite miniaturizar componentes y aumentar la velocidad de operación, ¿verdad? Al reducir las distancias eléctricas. Es la base de toda la microelectrónica moderna. No tendría trabajo el esposo de Marinita si no fuera por la mecánica cuántica. Ni Marinita. Ahora, bueno, eso es una maravilla, perdón que le haga error. La fabricación a escala nanométrica requiere una cadena de suministro que se extiende por todo el mundo. Y mire, la manufactura el año pasado, esta charla la di el año pasado, esta la di el año pasado, el mundo de la manufactura en escala nanométrica, solo lo que está marcado en azul tiene el know-how, humanos capaces de. Fuera de ese mundo, miren, toda África se fue, toda América Latina se fue, ¿verdad? No entramos en ese mundo. Tenemos la capacidad, no estamos organizados para que se exploten nuestras capacidades. Entonces, ahí tienen, miren, hay un mundo de cómputo en el norte, está en azul celeste, un mundo de cómputo en el sur y hay un desierto computacional. Miren que México entra en el cómputo del sur, pero lamentablemente toda Centroamérica hasta llegar a Ecuador y Brasil, incluyendo Bolivia que está por ahí, Paraguay, estamos en el desierto computacional del siglo XX. Bueno, esto es ya vieron para dónde se fue el mundo, ¿verdad? Que es la batalla entre Occidente y China. Creo que se salió de la
creo. ¿Qué avanza? Ahí está la gente. Pero, ¿está corriendo? No. ¿Sí va? Sí. Bueno, China va hacia la singularidad. 1 de cada 6 humanos es chino, 1 de cada 3 robots es chino y 1 de cada 2 robots que nace en este día es chino. Volviendo ahora al campo que dijo Luis, otro desarrollo tecnológico impresionante para que los transistores aparezcan, naden bien, es la litografía. La actual es de ultravioleta alta, es una magia, eso no se llama tecnología, es una magia de la ingeniería. Y Holanda tiene los mejores magos del mundo, pero el diseño lo hacen en el Valle de Silicón, y una vez que hacen esa litografía, que crean en el panqueque electrónico, lo mandan a Taiwán, y Taiwán genera los mejores chips del mundo. Esa es Lila, es la responsable. Evolución del tamaño del transistor, miren, el tamaño, ahí está, el cero arranca y va para abajo. El tamaño ha ido cayendo enormemente. Aquí está hecho más fácil de entender. El tamaño, miren, cómo ha ido cayendo solo en los últimos años. Primer microprocesador salió en 1900, este es famoso. Este es el primer microprocesador. Fue a principios del año 70, la electrónica había logrado integrar múltiples transistores con una misma pastilla de silicio gracias al circuito integrado. Sin embargo, aún faltaba un paso crucial: construir un cerebro completo en un solo chip. ¿Qué es un microprocesador? Es un chip que contiene lo que se llama la unidad central del procesamiento, CPU. Puede leer instrucciones, ejecutar operaciones y procesar datos y se acabó. Es una pastilla de silicio. Este modelo está ahí, que el mundo quedó asombrado, tenía 2300 transistores. Un iPhone moderno de la década pasada, o de principios de esta década, tiene más de 15.000 millones de transistores. Pueden ver el salto que se dio, ¿verdad? Enorme. Bueno, este fue el momento en que nació el concepto moderno de computadora en un chip. La inteligencia digital comenzó a caber en la palma de una mano. Esa imagen muestra el diseño del chip Intel 4040 o 4004. Fue el primer paso hacia la computación personal, los videojuegos, los teléfonos móviles y la inteligencia artificial. Ahí la están viendo. Entonces, esta es la revolución digital programable que dio origen a la industria de los microprocesadores, y esto es posible gracias a la física cuántica, al silicio y por supuesto al transistor. Primer teléfono, un ladrillo de 1 kilogramo, y ustedes andan la batería, eso no me dura 24 horas, 36 horas, media hora le duraba y valía $4,000, ¿verdad? Es de 1983. Ahora, miren lo que pasa, el año crucial, nos guste o no nos guste, es el 2007. En el 2007, con el lanzamiento del iPhone, presenciamos una de las mayores modificaciones tecnológicas de la era moderna, la llamada convergencia digital. Ya no hablamos de dispositivos especializados y de teléfonos que tradicionalmente servían para hablar, ni de un teléfono 3 en 1. Este es todo en uno, en la palma de la mano. Ese smartphone del 2017 tenía cámara, GPS, internet y hacía procesamiento, ¿verdad?
pero también viene abajo las redes sociales. Y vámonos a la geopolítica mundial. El problema de la geopolítica mundial nos trae la guerra China. Esa es la tabla periódica de la geopolítica mundial. Le ven que tiene un montón de cosas raras. 32 elementos de la tabla periódica son usados para hacer un aparato de esto. Y esos 32 elementos para hacer, ahí ven que tengo mi mano, mi celular, y arriba dice Perplexity. Para que la inteligencia artificial funcione, esos elementos hay que hacer. Pero hay un código en estos elementos que no se lee bien ahí, ¿verdad? El código rojo, los que tienen grave amenaza en los próximos 100 años. No todos los materiales, ¿verdad? Los vamos a tener a mano. Código naranja, la amenaza va creciendo. Código amarillo, riesgo de suministro limitado. Y código verde, abunda. Litio, sirve para las baterías. No sabía que hay un elemento que llamaba tántalo. Sirve para los condensadores. Neodimio, estoy aprendiendo, para los imanes, para los parlantes. El indio para las pantallas táctiles. El oro para los contactos eléctricos. El mensaje clave de esta lámina es: lo que cabe en tu mano necesita una parte de la tabla periódica entera y parte del planeta. Entonces, ustedes ahora ven el iPhone como una cosa cotidiana, con inteligencia artificial, con tecnología cuántica, con materiales críticos, pero en el fondo lo hicieron los que estudiaron libros de física, de química, de biología, de matemática, para contextualizar el dispositivo que hoy tienen ustedes que llaman celular. Los ingenieros también. Tu teléfono es una joya de la tabla periódica, 32 elementos, muchos de ellos en riesgo. Saber esto no es solo ciencia, es responsabilidad. ¿Podremos fabricar teléfonos sostenibles en el futuro cuántico? Bueno, ¿cuál de estos elementos conocía? Yo un montón los aprendí para esta charla. Muchos provienen de eso. Ahora, muchos provienen de zonas de conflicto. Y hay lo que se llama una zona extractiva de explotación a los que vivimos en el sur, ¿verdad? En África, en Venezuela, en Kenia, en Filipinas, son los ejemplos espectaculares. La inteligencia artificial se está construyendo sobre el sudor del tercer mundo. Ahora, del libro de Chris Miller, que salió hace unos 2 años, creo que saqué tres formas de pensar. Y las podemos leer. Fabricar y miniaturizar semiconductores ha sido y es el mayor reto de ingeniería de nuestro tiempo. Por ahora, no hay ninguna empresa que fabrique chips con mayor precisión que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, más comúnmente llamada TSMC. En el 2020, el mundo sufrió una retahíla de confinamiento por culpa de un virus con un diámetro cerca de 6 nanómetros. Ya Luis nos dijo lo que es un nanómetro. La 1000.000.000ª parte de un metro. A la vez, la planta más moderna de la TSMC, la Fab 18, estaba incluyendo laberintos microscópicos de pequeños transistores, grabando patrones de menos de la mitad de lo que mide un coronavirus, una centésima parte de una mitocondria. TSMC replicaba el proceso a una escala sin parangón en la historia. Apple vendió más de 100 millones de iPhone 12 y cada uno iba equipado con un procesador A14, estamos hablando de 2020, con 11.800 millones de pequeños transistores. Dicho de otra forma, en pocos meses la producción de la Fab 18 de TSMC superó con creces el trillón de transistores, 1 con 18 ceros detrás. Y eso solo para uno de los 12 chips
que hay un iPhone. Uno de los 12 chips que hay en iPhone. Si la pomposa sede de Facebook se hundiera en la falla de San Andrés, quizás la compañía ni lo notaría. Si las fábricas de TSMC se precipitaran por la falla de Chelumpu, una falla que en 1999 se desesperó y provocó el último gran terremoto en Taiwán, los efectos se sentirían en toda la economía mundial. Ese mecánico cuántico. Y ahora vamos a este momento, Apple A18 Pro versus el Snapdragon Dragon de 8 en 4, y ese es el uso de silicio cuántico y su avance en la historia. Miren que el Apple tiene, ahorita su teléfono tiene 20 billones de transistores y el Samsung 18 billones de transistores. Ni cuenta nos damos que están matando estos dos por ver quién pone más transistores. Pero se dan cuenta ustedes de lo que es el ingenio humano, ¿verdad? Por favor. Ahí está la dejo por una comparación. El número estimado de transistores, 20.000 millones. 20.000 millones. Y para el iPhone es este. Ya oyó mi batería. Este tiene 20.000 millones. Los de Samsung tienen 10 millones, que es una maravilla también. Bueno, esa es la guerra que estamos, miren, la guerra de los transistores. En la educación universitaria, ¿cómo impacta tu experiencia docente? Bueno, hay una batalla entre el cerebro de carbono, que ha pensado todo esto, y el cerebro de silicio, que hace los cálculos espectaculares. ¿Será que la razón va a dar paso al número y vamos a llegar al reino de los números y no al reino de la razón? Esa es una buena pregunta. Eventualmente, la nanotecnología permitirá que estas tendencias culminen en la expansión directa de nuestros cerebros con capas de neuronas virtuales en la nube. De esta manera, no fusionaremos con la inteligencia artificial y nos aumentaremos con millones de veces la potencia computacional que nos dio nuestra biología. Esto expandirá nuestra inteligencia y conciencia tan profundamente que será difícil comprender este evento. Es lo que quiero decir con la singularidad. Ray Kurzweil, el profesor de MIT, acaba de escribir este libro, salió el año pasado. Tú vas a alcanzar todo eso, nosotros ya. Tu celular es un monumento de silicio a la imaginación de Planck, Heisenberg, Schrödinger y Bohr. Y el camino cuántico apenas comienza. Llego a la frase que me encanta, la de Carlos Rovelli. Es un libro que acaba de salir también, el último de Carlos Rovelli, un físico italiano. La teoría de los cuantos ha aclarado las bases de la química, el funcionamiento de los átomos, de los sólidos, de los plasmas, el color del cielo, las neuronas de nuestro cerebro, la dinámica de las estrellas, el origen de la galaxia, 1000 aspectos del mundo. Es la base de las tecnologías más recientes, desde los ordenadores a las centrales nucleares. Ingenieros, astrofísicos, cosmólogos, químicos y biólogos la utilizan a diario. Los rudimentos de la teoría aparecen en los programas del bachillerato. Nunca ha fallado. Es el corazón que impulsa la ciencia actual. Sin embargo, continúa siendo misteriosa, sutilmente inquietante. Carlos Rovelli, Helgoland es el nombre del libro, y le puso Helgoland porque es una isla rocosa que visitó Heisenberg cuando era un jovencito, con la cabeza llena de ideas, y ahí encontró en la madrugada de un día frío el principio de incertidumbre. Bueno, vamos a ver si esto funciona.
10 nietos, que no me olvidara de llevar este láser porque siempre les hago yo. Allá me pongo a jugar con ellos y hago esto más o menos. Entonces, es otro mundo el de ellos, miren. Y hago juegos y se los pongo a bailar con música, ¿verdad? Ese es el mundo de ellos. El mío era de Chiapas, jugar a las ñuclas. ¿Están de jugar a las ñuclas? Que le daban uno, cuando perdía, le daban culpable. Entonces, bien.